Bueno, una de las cosas que le comentaba yo a Luz era antes de iniciar el programa, pero que es algo que de manera personal siempre con Ani y nuestro grupo de amigas lo conversamos, es la cantidad de cambios que una mujer vive en términos de cuerpo, y obviamente todos esos cambios nos llevan a conocernos, o sea, nos van llevando a veces con un poco de suerte y con un poco de información, de manera muy consciente, vamos comprendiendo, pero a veces es la vida que nos forza, porque le hemos dado la espalda a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestra esencia. La vida nos lleva de vuelta a esa reconexión. En este caso, el podcast precisamente lo que quiere es como armonizar, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, yo te decía, Luz, el tema de los cambios en la mujer, o sea, cómo vivir, y me hablabas de un momento difícil para ti. No sé si es algo que está relacionado con la depresión. Me gustaría saber, no tienes que dar muchos detalles, pero me gustaría saber qué viviste que te cambió y cómo vas trabajando o cómo se va desarrollando esto de la reconexión con nosotras cuando hemos cambiado tanto. Por ejemplo, no es lo mismo cuando una mujer tiene 20 años a una mujer que ya es madre, o a una mujer que está entrando en la menopausia, por ejemplo. Así es, Marian, precisamente estos cambios de los que hablas a nivel biológico, ¿no? Influyen varios, tanto las cuestiones de sueño, alimentación, los temas hormonales. Por supuesto que en cada uno nuestra vida productiva, hablando profesionalmente, por ejemplo, pues se ve impactada por ellos, ¿no? Tienes toda la razón, no es lo mismo la energía, el estado hormonal de nuestro cuerpo a los 20 que a los 30, que a los 40 o 50. Entonces, ahí involucra precisamente empezar a conocernos, a ir conectando con mucha paciencia con el cuerpo para ir conociendo en qué momentos nuestro cuerpo tiene más energía para ciertas actividades, cuando no, cómo ayudarlo a que no sea forzando, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema personal, pues muy breve les cuento, sí terminó obviamente en una cuestión de depresión después de tanto proceso, pero vamos, fueron 6 años muy intensos con un tema de salud física que no encontraban los médicos que tenía, ¿no? Que buscaban, que me hicieron 1000 análisis y no aparecía nada, hasta que, bueno, llegó el punto en el que me dijeron, ¿sabes qué? Pues nos falta el último estudio, si este sale negativo, se te va a diagnosticar fibromialgia, porque pues esta enfermedad se diagnostica por descarte. Para ese entonces yo ya traía algo de conocimientos en temas de trauma psicológico, de somática, etcétera. Entonces integré varios procesos psicológicos, coaching físico, terapia física, para poder llegar a profundidad, y pues esto venía relacionado con una situación de un tema de abuso que yo sufrí muy niña, a los 7 años, y pues toda esa situación con la que fui creciendo desembocó en que mi cuerpo me dejara por 6 meses casi sin poder mover la mitad del mismo. Y una vez que atendí ese proceso de forma integral, por supuesto, a los pocos meses mi cuerpo pues nuevamente se movía, no tenía un solo síntoma, el estado de ánimo era distinto, las ganas de vivir eran otras, y pues realmente eso no lo hubiera logrado sin esa reconexión con el cuerpo, ¿no? Entonces justamente es parte de lo que vamos a ir tratando, como ya lo decía Ani, poco a poco en el podcast, irte llevando primero en ese autoconocimiento más consciente, para poco a poco ir avanzando hacia por qué es importante volver al cuerpo. Luz, el cuerpo nos habla. Totalmente, todo el tiempo, 24/7, dicen por ahí que el cuerpo grita lo que el cerebro ni siquiera sabe que existe. Así es. Y así es, hoy las neurociencias pues nos lo han confirmado, la famosa mente inconsciente, hoy se sabe que está en el cuerpo, no en el cerebro, en nuestro sistema nervioso, en todos nuestros órganos, porque los órganos tienen neuronas, esas neuronas guardan nuestra historia. Y son esas memorias inconscientes las que nos llevan al día de hoy a actuar como actuamos, tener las relaciones que tenemos, etcétera. Entonces, sí, el cuerpo nos habla. Mira,
postura y en todo está tallada esa historia. Mira, yo sé que tenemos que hablar del podcast, pero creo que la gente tiene muy claro el objetivo y el propósito del mismo. No puedo, o sea, me tienta mucho, es mucha la tentación de seguirte preguntando sobre este tema somático y esto que haces, porque lo estás haciendo desde la experiencia y eso tiene un valor impresionante. Y yo, por ejemplo, que conozco a Ani de tantos años, justamente le decía a ella, porque la admiro mucho, lo que ella ha logrado con su cuerpo, por ejemplo, como mujer, es madre, es una mujer, es profesional, no se dedica al fitness. Sin embargo, Ani ha logrado siempre volver al peso ideal que quiere. Es una persona súper estructurada y disciplinada con relación a su cuerpo y ha logrado lo que quiere sin tener que recurrir a cirugías, independientemente de una buena genética y de buena salud. Pero tengo que preguntarte esto, Luz. Cuando el cuerpo nos habla, ¿cómo? Y no sé si lo vas a manejar en el podcast esto más adelante. ¿Cómo nosotros le damos significado a eso de manera correcta? Te voy a explicar por qué. Tal vez tú estás en un lugar donde tú entras, te voy a poner un ejemplo muy específico, donde tú entras y tú sientes que te pica el cuerpo. Y tal vez lo que el cuerpo te está diciendo es sal de ahí, pero tú no lo estás interpretando así, tú le estás dando otro significado. Entonces, yo quiero tratar de entender, porque ya me dijiste, el cuerpo nos habla, y es cierto que es científico, pero ¿cómo nosotros estamos escuchando? ¿Qué significado le damos a eso, Luz? Claro, Marian, fíjate que esto es algo que llamamos inteligencia somática, tal cual es el nombre, y va antes de la inteligencia emocional. Solo que al día de hoy pues estamos más acostumbradas, por supuesto, a vivir más en la parte cerebro, y eso nos lleva a dar una interpretación desde la parte cognitiva, que no es que esté mal, sino que es con la que crecimos, por supuesto, ¿no? Entonces, justo en el podcast vamos ahorita arrancando primero con esta parte más cognitiva, porque es necesario que nuestro cerebro vaya entendiendo cómo va el proceso y no entrar de tope al cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos dando esos significados cuando aún no trabajamos en la conciencia somática, cuando aún no bajamos al cuerpo y lo integramos? Toda nuestra percepción es desde lo cognitivo, desde lo que creemos que está pasando. Cuando ya se hace ese trabajo de bajar al cuerpo, empiezas poco a poco a identificar si este picazón que ponías el ejemplo, ¿no? Si este picor en el cuerpo está reaccionando mi cuerpo a algo que hoy está ocurriendo, o en realidad está reaccionando a algo que ya sucedió, pero que el cuerpo no sabe que ya pasó. Y entonces ahí es donde empiezo a integrarlo con el cerebro también para ayudarlo a regularse y a entender realmente de dónde viene la respuesta para poder entonces accionar más conscientemente. En el caso, por ejemplo, Ani, de la parte de empoderamiento, que yo sé que tú estás ahí liderando eso por tu naturaleza de speaker, por también lo que has hecho durante mucho tiempo como docente, como maestra, que es educar. En ese sentido, y me encantó que ustedes iniciaron con el tema de la autoestima, porque yo creo que hay que hablar mucho de la autoestima para comprender bien qué significa el autoestima, estimarse, ¿no? Así es. Porque eso precede el empoderarse. Totalmente. ¿Y qué significa empoderarse, Ani? Te puedo decir que es reconocerse. Cuando tú reconoces, lo primero es ser hija de Dios, y eso nos da ya la perfección. Cuando reconocemos nuestra virtud plena, sincera, llana, tal cual, Marian, cuando hablamos de que ser, tener esta estructura, tener la vida, ya es una bendición. Reconocer y agradecer eso con lo que trajimos. Como a mí me encanta hablar de la mochila
emocional, ¿verdad? Y cuando nosotros reconocemos que fuimos concebidos a la perfección, no hay nada fuera de eso, es perfección. Como tú decías hace un momentito, nos vamos llenando y nos vamos poniendo aditamentos, accesorios, ropas de las creencias, de los que nos dijeron cuando chiquito, de la experiencia que viví, se me quedó el trauma. Y también de cosas buenas, porque evidentemente no tenemos que hablar solamente de las creencias negativas, pero también hay mucha información que se nos da, que se nos regala, que cogemos. Valores, ok. Hace un momentito fuera del aire hablábamos de la autoestima de los niños, y eso es algo a lo que plenamente tú quieres llegar, que no es solo hablar de un solo rol, sino que como madres, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos resolviendo nuestra situación? Pero cómo le estamos allanando el camino a nuestros hijos para que tengan menos frustraciones, para que tengan por lo menos herramientas y puedan cada uno de ellos pues también identificar soluciones para sus situaciones particulares. Entonces, se trata justamente de eso, es de ver cómo nosotros nos presentamos ante una estadía de perfección y cómo eso lo mantenemos sin dejarnos apabullar, sin dejarnos ensuciar del medio ambiente, de lo que nos dicen, seguirnos creyendo, porque a veces creemos que la autoestima tiene que ver también con el ego. No, es un reconocimiento sencillo y pleno de yo soy, y ese deber que yo me tengo a mí misma de reconocerme como tal. Él habla mucho del deber ser. ¿Qué es lo que tú realmente eres cuando te ves al espejo? ¿Qué ves? ¿Qué tú quieres que vean también los demás? Y eso sí te dicta una serie de pensamientos, de acciones, de comportamientos, de estructuras para tú poder mantener eso, y lo llevas a todos tus ámbitos. Tú sabes que esta pregunta va para las dos, tanto para Luz como para Ani, que el tema con la mujer, hay varios temas. Hay un tema que radica mucho en la parte física, y es algo que nosotros hemos luchado y se ha peleado porque es una cultura que por mucho tiempo, prácticamente todo el tiempo, ha sexualizado a la mujer, o sea, ha convertido a la mujer en un objeto de placer, o sea, y todo validando la belleza. Yo entiendo que, por ejemplo, el mensaje que hoy día manda un concurso universal como Miss Universo, donde ya se están rompiendo una serie de parámetros que ellos tenían, independientemente de que usted esté de acuerdo o no. A mí lo que me parece interesante de romper con todo eso es eso que Ani está diciendo, que la gente comience a reconocerse como, bueno, yo también valgo, yo no seré la mujer más bella, pero eso no me resta valor, porque el tema con las mujeres es la belleza, lo que cada quien entienda como belleza, pero sabemos que hay unos parámetros y aquí estoy hablando Mayerlin, estoy hablando en serio, no estoy en el relajo del otro día, y el tema también, por ejemplo, del envejecimiento, o sea, es un pecado que la mujer envejezca. Así es. Y lo otro es la competencia versus la famosa palabra sororidad. Porque esa es otra, o sea, se habla mucho de que las mujeres, la sororidad, la hermandad, pero en términos reales, eso es verdad. O sea, yo he visto mucha gente en las redes sociales decir, bueno, esta gente tiene sororidad hasta el momento en que apagan la cámara del celular. A partir de ahí, o sea, todo lo que sea competir con otra mujer es lo que están viviendo. Dime. Perdón, lo que pasa es que hay un dicho que he escuchado recientemente un par de veces que dice: yo quiero tu bien hasta que no afecte el mío. Sí, exactamente, lo conversamos. Yo quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí. No mejor que a mí. Vámonos a la pausa y regresamos con mi querida Ani Mirelli y con Luz Di Mari desde Ciudad México. No pongas el amor en pausa.
En breve, regresamos con All We Need Is Love. ¿Tú sabes de quién era que estaba preguntando? De Egna. Porque yo sé que son 3. Somos 3. Son 3. Entonces tenemos a Luz ahí, pero Egna no está aquí. Después la traemos. Claro que sí, por supuesto. Va a haber mucho de qué hablar, por supuesto, de plenamente tú. Y Egna nos aporta y somos esa triada tan bonita, como decía Luz, cada una con un pensamiento bien particular y lo sumamos y hacemos un buen equilibrio. Y experiencia de vida. Y experiencias de vida. Edna es una mujer increíble, también tiene una especialización en psicología, es influencer en México y trabaja mucho todo lo que es contenido de valor. Speaker internacional, igual que Luz y que yo, y por supuesto parte del equipo de la federación. Una pregunta importante, Luz Dimari, ustedes tienen edades distintas, tanto tú, Ani, como Egna, ¿no? Así es. Así es. Son generaciones. Generaciones diferentes. Entonces, a ver, el tema, hay un tema, ya te comentaba yo, la competitividad versus la sororidad, el tema también del físico, o sea, como reconfigurar esa autoestima, ese sentido de valor, ese empoderamiento, que no esté determinado por si soy bonita o no lo soy. Y lo otro es el tema de envejecer, que también es todo un tema, el reloj biológico, si tengo hijos, si no tengo hijos, si tengo pareja. Eso es algo también relevante, o sea, el asunto de que muchas mujeres no se sienten suficientes porque no tienen un hombre al lado. O sea, es algo que, y de hecho en Latinoamérica es algo muy fuerte, ¿no? Así es, Marian. Yo creo que algo que podría englobar precisamente estos 3 aspectos que mencionas del físico, de la validación, de la autoestima, es un ejemplo que siempre nos pone Edna precisamente y que me gustaría hoy parafrasear porque creo que Ani coincidirá conmigo en que su ejemplo del jarrón es perfecto para esto y me voy a permitir tomar las palabras de Edna para compartirlo, pero ella siempre nos pone el ejemplo de imagínate que tú eres un jarrón, esa es tu vida, un jarrón perfecto, precioso, bellísimo. Y de repente, por alguna razón, en alguna etapa, ese jarrón se cae y se rompe. Y entonces tienes la oportunidad de empezar a pegar esos pedacitos para volver a reconfigurarlo. Pero la gran ventaja es que ahora tú puedes elegir de esos pedacitos qué sí es tuyo, qué sí te quedas y qué no. Y entonces armar un nuevo jarrón más precioso, más conectado con tu esencia. Entonces yo creo que eso sería clave ahí. No sé qué opinas, Ani. Claro, para mí, bueno, para las dos nos quedamos con la boca abierta cuando Egna hizo esa comparación, ¿verdad? Esa forma de transmitir un mensaje de tanto poder. La vida nos va a dar lo que tenga que darnos. Y nosotros todos somos los que tenemos la responsabilidad de asumir lo que nos toca y dejar pasar lo que no nos toca. De eso se trata. Entonces, con lo que sí nos toca vamos a trabajar. Nadie es un producto terminado. Todos, sin excepción, nos encontramos en un camino de crecimiento. Consciente algunos e inconsciente otros. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nos topamos en la vida que nos dan experiencias, muchas de ellas definitivamente no tan agradables, ¿qué tenemos que coger de eso? De esa experiencia cogemos entonces ese aprendizaje para comenzar a formar una nueva vida basada en aquella experiencia. Y que esa formación de ese jarrón, como dice Luz de nuestra Egna, ese nuevo jarrón, esa nueva estructura va a estar llena de aprendizajes, por tanto va a tener un brillo diferente, va a exponerse de una forma diferente. Lo que entiendo en esto es que es un trabajo muy interno. Es un trabajo que implica no es solamente escuchar el podcast o tratar de buscar una asesoría con las 3. Creo que también se necesita un admitir que debo mejorar. Entonces, a ver, yo no sé si todo el mundo está dispuesto a admitir eso. No. Claro. Es correcto.
Este es Ani. No, la realidad es que la gente vive, la gran mayoría de la gente vivimos en automático. Y el automático es, me levanto, hago esto, trabajo, luego a lo otro, busco a los niños del colegio, lo dejo, lo como, y termino el día. Y repites lo mismo todos los días. Muy pocas personas se dan la tarea de autoevaluar su conducta, de autoevaluar su día, de ponerse una meta y que esa meta dependa de tu crecimiento personal. Entonces, lamentablemente, si estamos en la estratosfera, no nos damos cuenta de qué hay en la tierra, qué hay en la base, que tenemos a veces escuchamos de otras personas, mira, yo veo una persona que consejera, como decían antes, y que mira, mi hijo, yo creo que tú debes, y no los escuchamos. Y nos hacemos de oídos sordos porque nos creemos que estamos bien. Y realmente no, siempre tenemos oportunidades de mejorar. Y cuando cuando nos ponemos en situaciones de escucha, es increíble la cantidad de información que no hay manera de que lo veamos, si no es a veces por otros ojos. Así es. Así que una de las cosas que yo más aprecio, sobre todo con mis hijos y sobre todo con la más pequeña, que tiene un talento increíble para la escucha. Eso de verdad es admirable. Es justamente, mis hijos, pónganse siempre en posición de escucha. Cuando el otro te dice algo de ti, aunque te moleste, aunque en ese momento incluso no sea el mejor de los momentos, es muy posible que no van a encontrar un buen momento para decírtelo, pero ponte en esa situación de escucha y aprende. O incluso si la forma en la que te lo está diciendo es negativa, es ruidosa, te hiere, ¿no? Claro. A ver, escuchando a Ani, también lo que me surge es que nosotras, las mujeres, yo pienso también que hay un tema de que nosotras tenemos mucho miedo al fracaso. O sea, las mujeres queremos tener de alguna manera este control y no queremos perder algo que entendemos que para nosotras es valioso. Yo creo que los hombres también, pero en el caso específicamente de las mujeres, lo que a nosotros nos resulta importante está sustentado en cosas que verdaderamente no podemos controlar. Es decir, no es lo mismo que a una mujer la saquen de un trabajo a que se divorcie. Son cosas completamente diferentes. Entonces, nos resulta muy difícil el tema del perdón, de no sentirnos culpables, o mejor dicho, de, si nos sentimos culpables, perdonarnos, o de salir del tema del victimismo, porque lo que pasa es que como los roles de los hombres siempre han estado relacionados con proveer, y el rol de la mujer siempre ha estado relacionado con el tema de la familia, cuando hay un tema de un divorcio o cuando hay un tema de un conflicto con los hijos, o de un hijo que no salió tan bueno, entonces se entra en un problema de quién soy yo, o sea, como que no sirvo como mujer, para decirlo falta como la validación. Y ahí comienzan entonces esos cuestionamientos que son los que nos derrumban, y necesitamos las herramientas para poder volver a salir a flote. Plenamente Tú, Merian, es el podcast, es el programa, es el recurso que necesitamos todas las mujeres. De verdad, de corazón, preparamos un contenido muy bien estructurado. Queremos llevar esa mujer desde el punto en el que esté hacia un mejor nivel, donde se reconozca tal cual como es y pueda luego aportarle a todo a su alrededor. Algo que me encanta del podcast es que siempre estamos recomendando un libro que tenga que ver con el tema en desarrollo. Las tres somos amantes de la lectura, gracias a Dios, y siempre hay una referencia del tema que estamos llevando con alguna lectura que hayamos ya revisado.
y retamos un poco a la audiencia, ¿verdad? Mira, léete el capítulo tal, búscate el libro tal. ¿Dónde pueden? Bueno, a través de tus redes sociales pueden enterarse, claro, Ani, y ahí se está viendo tu red social, una de ellas. Ani.Mireilly, pero tenemos también la red social a través de Instagram del podcast que se llama plenamente.tu. _ podcasts, ¿ok? O sea que lo puede, a través de directamente del Instagram lo podemos también tener esas informaciones, y por supuesto por Spotify están ahí publicados todos los episodios. Bueno, yo quiero despedir a Luz. Gracias por tu tiempo, por abrir tu agenda. Tienes una energía, o sea, eres bella, pero tienes una energía, o sea, una cosa, un angelito. Así es. Y la verdad es que yo entiendo que nosotros damos ejemplo eligiendo nuestro bienestar. Cuando nosotros de manera consciente vamos siguiendo ese camino del bienestar que está muy relacionado con la plenitud, o sea, por eso me encanta el nombre del podcast. Creo que es el mejor legado y es el mejor ejemplo que podemos dejarles a nuestros hijos, y que también puede transformar nuestro propio entorno. Dios los bendiga. Namaste.